¿Sentís que querés avanzar, pero al mismo tiempo algo dentro tuyo te pide frenar, cuidarte, ordenar, asegurarte de que no vas a volver a lastimarte? ¿Te pasa que una parte tuya quiere salir corriendo por lo nuevo, pero otra necesita contención, refugio y certeza? Bueno, eso tiene muchísimo que ver con la energía del cuarto creciente de marzo. Y no es solamente una fase lunar más, es un momento de tensión creativa, un momento bisagra, un punto en el que ya no alcanza con desear algo. Hay que empezar a sostenerlo con hechos. Cuarto creciente trae una energía muy particular, porque junta dos fuerzas muy distintas, pero que hoy están obligadas a convivir. Por un lado, el Sol está en Aries, signo de inicio, impulso, valentía, decisión, arranque, fuego, yo quiero, yo soy, yo me animo. Y por el otro, la Luna cae en Cáncer, signo de sensibilidad, hogar, emociones, memoria, necesidad de seguridad, protección, refugio, contención. Entonces, lo que se forma acá es una especie de diálogo interno entre dos partes tuyas. Una parte dice avanzá, la otra dice cuídate. Una parte dice decidí ya, la otra dice no sin escuchar lo que sentís. Y eso es lo más interesante de este cuarto creciente. No te empuja solamente a hacer, te empuja a hacer desde un lugar más consciente, no a moverte por ansiedad, no a acelerar para escapar de lo que sentís, sino a dar un paso real, concreto, posible, pero sin traicionarte emocionalmente. Cuando hablamos de cuarto creciente hablamos de una fase que en astrología suele asociarse con acción, crecimiento, empuje y construcción, pero no es una acción liviana ni espontánea como puede sentirse una luna nueva. El cuarto creciente trae una fricción. Es el momento en el que sembraste antes, ahora empieza a pedir estructura. Es como si la vida te dijera, bueno, ¿eso que querés? ¿De verdad lo querés? Entonces sosténelo, ordénalo, comprométete, hacete cargo. Por eso, muchas personas en un cuarto creciente pueden sentir más tensión, más inquietud, más impaciencia, incluso cierta irritabilidad. No porque la energía sea mala, sino porque es una energía que te enfrenta con la distancia entre lo que soñás y lo que realmente estás haciendo para construirlo. Y esa distancia a veces incomoda, a veces duele, a veces enoja, porque te muestra con claridad qué parte de vos quiere algo, pero todavía no está lista para sostenerlo. Y en ese caso, como el Sol está en Aries y la Luna en Cáncer, esa tensión puede sentirse de una forma muy humana. Tal vez querés empezar algo nuevo, pero te da miedo salir de tu zona segura. Tal vez necesitas poner un límite, pero te cuesta porque no querés perder un vínculo. Tal vez sabes perfecto qué decisión tenés que tomar, pero emocionalmente todavía estás procesando lo que eso implica. Entonces, este cuarto creciente no viene a apurarte, viene a decirte, decí sí, pero decidí con raíz, decidí con conciencia, decidí sin desconectarte de vos. Además, hay algo muy importante en el cielo. El Sol está muy cerca de Saturno. Y esto cambia muchísimo el tono de la energía, porque Saturno no es un planeta liviano. Saturno habla de responsabilidad, de realidad, de límites, de madurez, de esfuerzo, de estructura, de constancia. Entonces, no estamos ante un impulso vacío, no es un dale, animate y listo. No, acá la vida te está preguntando algo mucho más profundo. ¿Qué estás dispuesto a sostener de verdad? ¿Qué compromiso real querés asumir con vos, con tu proceso, con tu crecimiento? Saturno baja todo a tierra, hace que esta energía sea menos impulsiva y más seria, más concreta, más adulta. Entonces, este cuarto creciente es ideal para mirar tu vida y preguntarte, ¿qué quiero construir que sea sostenible? No lo que me da placer por 2 días, no lo que me entusiasma hoy y abandono mañana. No, ¿qué quiero construir de verdad? ¿Qué parte de mi vida necesita orden? ¿Qué decisión ya no puedo seguir postergando? ¿Qué hábito necesito empezar si quiero que mi realidad cambie? Y al mismo tiempo, hay algo muy poderoso en esta combinación entre Aries, Cáncer y Saturno, porque te muestra que la fortaleza no siempre está en empujar más fuerte. A veces la verdadera fortaleza está en darte contención mientras cambias, en aceptar que podés ser valiente y sensible al mismo tiempo, que podés ir por lo que querés sin endurecerte, que podés tener coraje sin dejar de escucharte, que podés tomar una decisión importante sin negar tu mundo emocional. Esta luna puede tocar bastante el tema de la seguridad. Pero no solo la seguridad externa, también la interna, esa sensación de base, de sostén, de saber que pase lo que pase, vos vas a estar para vos. Porque Cáncer habla mucho de eso, de la historia emocional, de las heridas viejas, de cómo reaccionamos cuando algo nos recuerda experiencias pasadas. Entonces, durante este cuarto creciente, pueden aparecer emociones intensas, recuerdos, susceptibilidades, necesidad de estar más en casa, más hacia adentro, más cerca de lo conocido. Y eso no está mal. No significa que estés retrocediendo. Significa que hay una parte tuya que necesita sentirse segura para poder avanzar.
A veces queremos transformarnos desde la exigencia. Nos tratamos mal, nos apuramos, nos criticamos por no haber resuelto todavía nada. Pero esta luna te recuerda algo muy importante. No se crece mejor por maltratarse. Se crece mejor cuando hay sostén, cuando hay presencia, cuando hay paciencia, cuando hay verdad. Entonces, si estos días te sentís más sensible, más movedizo por dentro, más pensativo o incluso un poco más reactivo, no te asustes. Puede ser parte de esta tensión entre querer moverte y necesitar protegerte. La clave no es reprimir ninguna de las dos cosas. La clave es integrarlas. Es decirte, sí me animo, pero no me abandono. Sí avanzo, pero no me atropello. Sí decido, pero no desde el miedo ni desde la desesperación. Desde lo espiritual. Este cuarto creciente puede vivirse como una invitación a alinear voluntad y corazón, a dejar de correr detrás de lo que supuestamente tendrías que hacer, para empezar a preguntarte qué querés construir de verdad desde tu alma. Porque no toda acción es evolución. A veces una persona hace muchísimo, produce muchísimo, se mueve muchísimo, pero en el fondo está escapando de sí misma. Y esta luna no acompaña esa clase de movimiento vacío. Esta luna acompaña el crecimiento con sentido, el paso que nace de una verdad interna. También es un momento muy potente para revisar tus límites energéticos. Cáncer está muy ligado a la protección, a la energía del hogar, del nido, del adentro. Y Aries está muy ligado a la afirmación del yo. Entonces puede aparecer con mucha claridad el tema de hasta dónde estás disponible para los demás y en qué momento empezás a dejarte para después. Puede ayudarte a ver dónde estás cuidando de más a otros y cuidándote poco a vos. Dónde estás queriendo sostener lo insostenible por miedo a decepcionar. Dónde estás apagando tu deseo para no generar conflicto. En este sentido, este cuarto creciente también puede sentirse como una pequeña prueba de madurez emocional. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque madurar emocionalmente no significa dejar de sentir. Significa poder sentir sin que eso te gobierne. Poder reconocer una herida sin convertirla en destino. Poder validar una emoción sin tomar decisiones definitivas desde ese estado. El cuarto creciente siempre fue asociado con el crecimiento, el impulso y la construcción. Es una fase para nutrir aquello que querés ver florecer, no tanto para soltar, cerrar o cortar. Para eso suelen sentirse más acordes otras fases. Acá la energía acompaña lo que empieza a tomar forma, lo que necesita alimento, constancia y dirección. Por eso es un gran momento para rituales de avance, enfoque, orden, claridad y compromiso. Pero ojo, no se trata de hacer un ritual y esperar que mágicamente todo se acomode solo. Lo más poderoso de esta luna es usar el símbolo como anclaje para una decisión real. La luna puede acompañar, puede espejar, puede marcar un ritmo, pero la que decide sos vos, la que sostiene sos vos, la que cambia hábitos, pone límites, ordena prioridades y se anima a salir del lugar conocido sos vos. Por eso, uno de los mejores rituales que podés hacer en este cuarto creciente es algo muy simple, pero muy potente. Te propongo un ritual de 10 minutos que podés hacer el mismo 25 de marzo o en los días cercanos, cuando sientas esta energía más fuerte. Busca un momento de calma. Podés prender una vela blanca o simplemente sentarte con un cuaderno y un vaso de agua. Primero respira profundo varias veces, tratando de alargar un poquito más la exhalación para bajar la ansiedad y entrar en presencia. Después escribí 3 preguntas. La primera, ¿qué quiero construir de verdad en esta etapa de mi vida? La segunda, ¿qué obstáculo real hoy me está mostrando esta luna? La tercera, ¿cuál es la acción mínima y concreta que puedo sostener durante 7 días para acercarme a eso que quiero? Y cuando termines, vas a leer en voz alta esta afirmación. Hoy veo con claridad la distancia entre lo que sueño y lo que hago. No me castigo por eso. Elijo un paso posible. Elijo avanzar con corazón, con verdad y con constancia. Después, tomas un sorbo de agua despacio, como sellando esa intención dentro de vos. Y si querés, dejás el vaso al lado de tu cama un rato y después lo vacías con intención. Simple, sin exagerar, sin forzar nada, porque la energía más poderosa acá no está en lo espectacular, está en lo que de verdad podés sostener. Ahora sí vamos a ver cómo puede sentirse esta luna en cada signo. Para Aries, este cuarto creciente te mueve muchísimo porque el sol está en tu signo. Hay una necesidad muy fuerte de afirmarte, de decir esto quiero, esto no, por acá sí, por acá no. Pero la luna en Cáncer te recuerda que no alcanza con salir a pelear por todo. También necesitas revisar tu base emocional, tu casa interna, tu forma de cuidarte. Esta luna te pide que no construyas para afuera algo que adentro todavía no te contiene. Tu clave va a estar en unir coraje con autocuidado. Para Tauro, esta energía puede activar mucho tu mente, tus conversaciones, tu manera de decir lo que sentís. Tal vez haya algo que venís guardando y ya no puedes seguir así, o una decisión que necesita ser expresada en palabras claras.
El aprendizaje acá es no callarse por comodidad, pero tampoco reaccionar desde el enojo. Elegí comunicar con verdad y calma. Para Géminis, te va a llevar a revisar energía, tiempo, dinero, autoestima y valor personal. Puede mostrarte con claridad dónde estás invirtiendo recursos en algo que no te devuelve paz ni crecimiento. También puede impulsarte a tomar una decisión concreta con respecto a tu economía o a tus prioridades. Lo importante es que no te disperses. Elegí una dirección y comprométete con eso. Para Cáncer, esta luna te toca de lleno porque cae en tu signo. Vas a estar más sensible, más intuitivo, más conectado con tus necesidades emocionales, pero también más expuesto a reaccionar desde la susceptibilidad si no te escuchas a tiempo. El gran aprendizaje para vos es no dejar que el mundo emocional tape tu fuerza. Podés sentir muchísimo y aún así sostener decisiones sanas. No minimices lo que te pasa, pero tampoco te quedes solo dentro de eso. Para Leo, puede sentirse más interno, como si algo se estuviera acomodando detrás de escena. Tal vez necesites más silencio, más descanso, más retiro, más conexión espiritual. No es la luna para exigirte rendimiento total. Es más bien una luna para escuchar lo que tu cuerpo y tu alma vienen queriendo decirte hace rato. A veces crecer también es frenar un poco y escuchar. Para Virgo, puede activar amistades, redes, proyectos compartidos y tu forma de vincularte con el futuro. Tal vez estés viendo con más claridad con quién sí querés seguir construyendo y con quién ya no. También puede aparecer el deseo de ordenar objetivos a largo plazo. Tu clave acá es dejar de querer cargar con todo sola. Pedí apoyo, delega, elegí mejor tus finanzas. Para Libra, este cuarto creciente pone foco en tu dirección, tu visibilidad, tus metas, tu rol frente a los demás. Puede traerte una sensación de responsabilidad fuerte, como si de repente ya no pudieras hacerte la distraída con algo importante. Al mismo tiempo, te muestra que lo vincular también necesita orden. No podés sostener paz mental afuera si adentro está llena de ambivalencia. Elegí acuerdos claros y compromiso real. Para Escorpio, esta luna puede ayudarte a ordenar tus hábitos, tu rutina, tu salud y también tu sentido. Tal vez sentís que tenés muchas emociones dando vueltas, pero esta energía te pide bajarlas a algo útil. Un hábito, una práctica, una decisión, una estructura. No subestimes el poder de lo pequeño repetido en el tiempo. Esta luna te favorece si transformas intensidad en constancia. Para Sagitario, te mueven temas de creatividad, deseo, placer, intimidad y recursos compartidos. Puede mostrarte una mezcla entre ganas de expresarte más libremente y necesidad de revisar tus apegos, tus miedos o ciertos desórdenes emocionales. Es una luna muy buena para comprometerte con lo que amás sin seguir escapando cuando algo se vuelve profundo. Capricornio, esta energía impacta mucho en vínculos y hogar. Puede mostrarte con claridad qué acuerdos ya no funcionan, qué dinámicas necesitan madurar y qué parte de vos se viene exigiendo demasiado para sostener todo. Esta luna no te pide frialdad, te pide honestidad emocional con estructura, decir lo que necesitas, repartir responsabilidades, dejar de cargar todo solo. Para Acuario, el foco puede estar en tu trabajo cotidiano, tu organización, tu salud y tu sistema de vida. Es una luna ideal para revisar horarios, energía, tareas, rutinas, cansancio, hábitos, no desde el perfeccionismo, sino desde la eficiencia emocional. ¿Qué en tu vida cotidiana te drena más de lo que te sostiene? ¿Qué pequeño cambio podría darte mucha más paz? Para Piscis, puede tocar autoestima, dinero, creatividad, placer y expresión personal. Hay algo en vos que quiere mostrarse más, cobrar mejor, valorarse más, dejar de esconderse. Pero para eso necesitas estructura. No alcanza con sentirte inspirada. Esta luna te pide forma, te pide que tomes tu sensibilidad y la conviertas en algo concreto. Ahora, más allá de tu signo, hay algo muy importante que quiero dejarte. Esta luna no viene a exigirte perfección, viene a mostrarte dirección. No viene a decirte que tenés que resolver toda tu vida en un día. Viene a pedirte honestidad, porque a veces una sola decisión sincera cambia muchísimo más que 20 intentos vacíos. Y también te quiero recordar algo. No todo lo que sentís en este momento tiene que traducirse en una acción inmediata. Parte de la sabiduría de este cuarto creciente está en distinguir entre impulso y verdad, entre ansiedad y deseo real, entre reacción y decisión. Si algo te apura demasiado, si algo te pone en modo desesperación, probablemente no venga desde tu cerebro. En cambio, cuando algo es verdadero, aunque dé miedo, también trae una sensación de alineación. Entonces, usa esta luna para eso, para alinearte, para revisar, para ordenar, para dejar de pedirte tanto y empezar a comprometerte mejor, para cuidar tu energía sin apagar tu fuego, para avanzar pero con raíz, para elegir desde vos, no desde la expectativa ajena,
para construir algo que no solo se vea bien desde afuera, sino que también te haga bien por dentro. Si este video te resonó, déjame en los comentarios qué signo sos y en qué área de tu vida sentís hoy esta tensión entre avanzar y cuidarte. Quiero leerte, y si conoces a alguien que está en ese punto de su vida donde sabe que tiene que dar un paso pero todavía está buscando la forma más sana de hacerlo, compartile este video, porque a veces una sola toma de conciencia cambia todo.